Bueno, entonces la perturbación elemental en el punto P, proveniente de una ondita de Huygens que estaba en la coordenada Y, era esta expresión, es decir, una onda que, bueno, si esto fuera una fuente puntual, sería sobre R, porque la perturbación sería esférica. ¿Sí? Si esto es una tirita, es decir, si es una fuente que está entre I e I más diferencial I y tiene simetría de traslación en la coordenada perpendicular al dibujo, esto en realidad sería una fuente de ondas cilíndricas, ¿no? Y entonces lo único que cambiaría es que la amplitud va como la raíz lejos. Pero bueno, no importa porque ya sabemos que todo lo que salga de la integral va a contribuir a una constante, que es la constante que hay entre la amplitud y entre el módulo al cuadrado de la amplitud compleja y la intensidad. Entonces, bueno, no nos preocupamos. Sí vale la pena tener en cuenta eso, de que si es una fuente puntual y voy a hacer la integral en X y en Y, esto va como 1 sobre R. Si ya hice la integral en la dirección X y estoy considerando fuentes que tienen simetría de traslación en X, sería una ondita cilíndrica la que llega a P. Bueno, no importa. Entonces, la cuestión es que la expresión para esta era el principio de Huygens-Fresnel, en definitiva, la perturbación en el punto P era todo esto, donde R grande es un camino de referencia y lo que jugaba un papel fundamental era una integral. Esta integral siempre quedaba. Una integral que se hacía sobre las partes no obstruidas de la abertura. Las partes no obstruidas son, como por cómo elegí el sistema de referencia, son entre menos b sobre 2 y b sobre 2, y esta integral quedaba así. Y esta integral, entonces, es la que me daba el seno de beta sobre beta para una sola abertura. Lo que vamos a ver es que cuando haya n aberturas, el término este del seno de beta sobre beta, la integral sobre las partes no obstruidas, ahora va a ser una suma de integrales. ¿Sí? Y esa suma de integrales, esas integrales van a ser todas casi idénticas. Van a ser todas casi idénticas porque fíjense que la suma de integrales que viene, ahora la vamos a hacer, pero primero quiero que lo traten de verlo así, más en abstracto. Fíjense que la suma de integrales sobre las partes no obstruidas, ahora van a ser siempre sumas de integrales sobre, si las ranuras son idénticas, sobre ranuras de la misma forma. Lo único que van a estar desplazadas, y van a ver que hay una propiedad de la transformada de Fourier, que la transformada de Fourier de una función y la transformada de Fourier de la función desplazada del origen, pero con la misma forma, tienen el mismo módulo, es decir, lo único que difieren es en una fase. Entonces, toda esta suma de integrales que venga cuando agregue más ranuras, se van a reducir, si la ranura es igual, si las ranuras son iguales, se van a reducir a las mismas integrales que difieren solo en una fase. ¿Sí? Y entonces, esa integral la voy a sacar de factor común en la suma, y lo que me va a quedar es una suma igual que nos quedaba en n fuentes. Y entonces el resultado siempre, no solo para ranuras rectangulares, sino para cualquier cosa, teniendo en cuenta que la perturbación en el punto P es la integral de Huygens-Fresnel y sobre las partes no obstruidas, si las partes no obstruidas son n partes idénticas pero desplazadas, esta integral me va a dar una suma de integrales idénticas que van a salir de factor común de la sumatoria, y lo único que va a quedar es un término que solo tiene en cuenta los desfasajes entre las distintas transformadas de Fourier. Y eso es interferencia, y entonces me va a dar, en este caso, me va a dar el producto del término este de difracción de una ranura por el otro término que quedaba la suma de n términos desfasados, es lo mismo que la interferencia de n fuentes. Y entonces siempre el resultado es este, que
la intensidad en el punto de observación de Fraunhofer por n objetos idénticos es la intensidad debida a uno de los objetos, cualquiera, por un término que es la interferencia de los n objetos. ¿Sí? Entonces ahora hagamos la cuenta, pero recordemos que esto siempre es lo mismo. ¿Sí? Esto es lo que les decía recién, ¿ven? La perturbación en el punto P, todo esto sale igual. Y ahora, en vez de ser entre menos b sobre 2 y b sobre 2, la integral es sobre las partes no obstruidas. De E a la I, que ahí senotita. Esto era porque I senotita, ¿sí? Recuerden que I senotita era esta diferencia de camino entre R chica y R grande. Era este pedacito. Entonces siempre me quedaba la integral de esta expresión, E a la I que I senotita, diferencial I, sobre partes no obstruidas. Ahora, integral sobre partes no obstruidas es la suma de integrales sobre cada una de las aberturas. Entonces voy a hacer una integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2, después voy a hacer otra integral de lo mismo entre menos b sobre 2 más d y b sobre 2 más d, si las aberturas están separadas entre centro y centro una distancia d, por eso digo n rendijas idénticas de ancho b y equiespaciadas. Después, y así, voy a seguir haciendo otras más integrales hasta que llegue a la última, a la n grande, ¿sí? Que va a ser la integral entre menos b sobre 2 más n menos 1d y b sobre 2 más n menos 1d. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta integral de acá es esta suma de integrales de acá. Y esta suma la puedo escribir de una manera compacta usando el índice n minúscula, ¿sí? Como una integral con n términos de n igual a 0 a n menos 1, de integrales entre menos b sobre 2 más nd y b sobre 2 más nd. Lo que está dentro de la integral es lo mismo, porque es esto que está acá. ¿Sí? Entonces hasta acá se ve bien lo que queda. Tengo una suma de integrales. Es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Porque la integral se hace sobre las partes no obstruidas. Y las partes no obstruidas están separadas, hay muchas, por eso tengo una suma. Ahora, estas integrales tienen la particularidad que siempre se hacen entre menos b sobre 2 y b sobre 2, o menos b sobre 2 más algo y b sobre 2 más algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les ocurre que hay que hacer acá para tratar de explicitar que esas integrales tienen que ser muy parecidas? ¿Qué recurso matemático tendría que usar para tratar de explotar que tenemos claro que las integrales tienen que ser muy parecidas? Bueno, si sabemos mucho de transformadas de Fourier, decimos, pero fíjense, esta es la integral, es la transformada de Fourier de una apertura rectangular, lo único que cambian son los límites, entonces seguro que es la misma integral por una fase. Bueno, eso, si lo supiera, lo usaría directamente. Ahora, para mostrárselo, si no lo sé, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué recurso matemático podría usar para tratar de explicitar que estas integrales, que cualquiera de estas, por ejemplo esta segunda, es igual a la primera por algo? O sea, para que sea igual a la primera, ¿qué tendría que hacer primero para mostrar que es igual a la primera? Un cambio de variable, claro. O sea, primero tendría que, para mostrar que es igual a la primera, tendría que tratar de llevar esta segunda a los mismos límites de integración que tiene esta. ¿Sí? Entonces, y digo la segunda, pero esto vale para cualquiera de los elementos de la sumatoria. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es escribir cada uno de estos términos como la primera integral o como cualquiera de ellas. Entonces, por eso lo que me conviene hacer es un cambio de variable para que la integral siempre sea entre menos b sobre 2 y b sobre 2. Y para que esta integral
que es entre menos b sobre 2 más d y b sobre 2 más d, sea una integral, se parezca a una integral entre menos b sobre 2 y otra entre b sobre 2, lo que tengo que hacer es correr el i. El i, en vez de ir, o sea, al i le tengo que restar d. Si al i que está acá dentro de la integral le resto d, ¿sí? Esta integral me va a quedar entre menos b sobre 2 y b sobre 2. Pero voy a tener que hacer un cambio de variable. Entonces, el cambio de variable, ¿cuál sería? ¿Cómo escribiría el cambio de variable? Claro, o sea, i menos d. Alejo muy bien. Y menos d porque, o sea, pasaría a una nueva variable que sea i menos d. Porque entonces acá, en vez de i, me va a quedar u más d. ¿Sí? O la nueva variable más d. ¿Sí? Pero voy a definir, bueno, ahora lo voy a escribir eso, ¿sí? O sea, voy a hacer un cambio de variable que sea i' igual a i menos nd. ¿Sí? Entonces, la integral era en i, pero en cada uno de los términos voy a hacer un cambio de variable que sea i' igual a i menos nd. ¿Sí? Y entonces todas las integrales, como dijimos antes, tienen los mismos límites, porque esta, por ejemplo, si i' es i menos nd, la integral que iba desde menos b sobre 2 más nd a b sobre 2 más nd, ahora va de menos b sobre 2 a b sobre 2. Y el diferencial i' es igual al diferencial i, porque esto es una constante, en cada término es una constante, o sea que ese cambio de variable, tengo muchas i', una i' para cada término, ¿no? ¿Lo ven? O sea, es como que estoy haciendo todo de golpe. En cada uno de estos términos hago un cambio de variable, y el cambio de variable acá es i' igual a i menos d. En esta es i' y menos 2d. Y en esta es i' igual a i menos n menos 1d. Entonces, en cada uno de esos términos hago el cambio de variable y entonces tengo que escribir la integral, pero la integral, claro, la tengo que escribir para que los límites me queden todos menos b sobre 2 y b sobre 2, pero ahora tengo que escribir la nueva variable en términos de la vieja. Y prima es, tengo que escribir la vieja variable en términos de la nueva. Entonces, i es i' más nd. Entonces, donde decía i, acá pongo i' más nd. Pero claro, esta exponencial de esta suma es el producto de las exponenciales. Entonces hay una exponencial acá que es e a la ik nd senotita. Acá me olvidé de una k, acá falta una k. ¿Sí? E a la ik nd senotita, que sale de factor común, porque no depende de la variable de integración. Entonces sale de factor común. Esto, fíjense que entonces en cada uno de estos términos se reduce a la misma integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2, pero cada una tiene distinto factor común. ¿Sí? En una tengo e a la ik nd senotita. En una es nada. Claro, era la primera abertura. En la primera abertura no estaba este término. Sería n igual a 0. Después en n igual a 1 es e a la ik d senotita. Eso sería si tuviera un interferómetro tipo Young con rendijas, y hasta ahí me quedaría. Y así después cada término va difiriendo del anterior en un e a la kd senotita. Y entonces voy a recuperar la suma esa de la sucesión geométrica que habíamos hecho cuando hicimos interferencia de n-fuentes. Y esta integral, en cada uno de los términos de esta sumatoria sale de factor común. ¿Sí? En esta sumatoria, debido a que esta integral es entonces, bueno, recuerdo acá falta el k, es un producto de este factor por esta integral, y entonces esta integral ya la sabemos, en realidad es el seno de beta sobre beta, es proporcional al seno de beta sobre beta, esta integral.
que sale del factor común de esta sumatoria de E a la I K, ven, este es el K que faltaba antes, E a la I K N de S notita, y esta es la misma suma que hicimos en la clase cuando vimos interferencia de n fuentes puntuales. O sea, esto es la interferencia como si hubiera n fuentes puntuales en cada una de las aberturas. Entonces, la amplitud compleja en el plano de Fraunhofer se escribe, esto es una propiedad asombrosa, realmente, ¿no? Es la amplitud compleja en el plano de Fraunhofer, no es tan asombrosa si pensamos que el principio de Hughes nos condujo a la transformada de Fourier. Es una propiedad de las transformadas de Fourier. Lo que es asombroso realmente es que la amplitud en el plano de Fraunhofer sea la transformada de Fourier, en realidad eso es. Esto es una consecuencia de que la amplitud en el plano de Fraunhofer es la transformada de Fourier. Y entonces, esa amplitud compleja, cuando tengo n objetos idénticos, equiespaciados, sí, fíjense que acá yo lo hice equiespaciados, pero el principio vale si están equiespaciados o no. Lo que va a cambiar entonces, ¿qué cambia si no están equiespaciados? Si no están equiespaciados, lo que cambia es cómo se produce la interferencia de esas n fuentes. O sea, este término de acá, que no me va a dar la sucesión, una suma geométrica, ¿no? Pero también va a ser un término que va a representar la interferencia de n fuentes puntuales colocadas en distintos lugares. Lo importante es que siempre se va a factorizar, si son idénticas, siempre se va a factorizar este término que representa la difracción en uno de los objetos. Entonces, la amplitud en el plano Fraunhofer es un término, es el producto de dos términos. Un término que representa la difracción en el plano de Fraunhofer de uno solo de los objetos, por otro término que tiene estas fases y que representa la interferencia de n fuentes puntuales colocadas en las posiciones de estos objetos. Es un resultado fuerte, muy interesante, y bueno, por otro lado, fíjense que el hecho, este cambio de variable que hicimos acá demuestra que la transformada de Fourier de una función rectángulo es igual a que la transformada de Fourier de una función rectángulo desplazada, ¿sí? No en el origen como la habíamos puesto antes, sino desplazada, es la misma transformada de la función sin desplazar por un factor de fase. O sea que el módulo de las transformadas es el mismo, y por eso el reconocimiento óptico de caracteres es más robusto cuando se hace en el plano de Fourier, porque si la letra está levemente desplazada o mal alineada, el término este sobrevive a menos de una fase, y entonces si uno mira la intensidad es fácil reconocer reconocimiento óptico mediante transformadas de Fourier. ¿Sí? El mismo principio, bueno, esto es el resumen, ¿no? El resumen es este. Siempre entonces tenemos el término de difracción por un objeto, en este caso una abertura rectangular, por el producto de un término que representa la interferencia de los n objetos. ¿Sí? O sea que, bueno, a esta altura debería estar siendo bastante evidente que la factorización término de interferencia por término de difracción también vale para el caso bidimensional, ¿sí? Porque hago la misma cuentita, a lo sumo se me complica de que las integrales acá son bidimensionales sobre las partes no obstruidas, pero si tengo las mismas aberturas, estas integrales dobles se van a hacer en los mismos recintos, solo que desplazados. Y entonces también vamos a poder demostrar que esas integrales son todas iguales en módulo, difieren solo en una fase, va a salir factor común esa integral sobre una de las regiones, y los términos de fase que aparecen, que acá aparecían como este factor que multiplicaba la integral, lo que me van a dar es la interferencia. O sea, si yo tuviera una pantalla bidimensional con muchos objetos idénticos, desfasados, la intensidad en el punto P del plano de Fraunhofer
se va a escribir como un término que representa la difracción de uno de solo de estos objetos, ¿sí? Por la interferencia de n fuentes puntuales que están colocadas en los distintos orígenes. ¿Sí? Si yo tuviera por ejemplo, una red periódica de aberturas circulares que equidistan en esta distancia, en esta coordenada y que equidistan en estas coordenadas verticales, tendría que, de nuevo, sería la difracción de una abertura circular por la interferencia de n fuentes puntuales en una red periódica, ¿sí? Y este es el principio que deriva de la propiedad de que la transformada de Fourier de la función desplazada difiere solo en una fase de la transformada de Fourier de la función sin desfasar. Entonces, acá caemos en algo que ya vimos, no lo vamos a volver a ver, porque en la práctica lo van a ver, pero es el término de interferencia. Analizar el término de interferencia va a ser analizar, en el caso de n rendijas, va a ser analizar lo que ya analizamos, es analizar este término seno cuadrado de n alfa sobre el seno cuadrado de alfa, que tenía los máximos cuando alfa era mpi, que eran los órdenes de interferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y entonces esto tendía a n cuadrado, y que había entre dos máximos consecutivos, había n-1 ceros, que es cuando cuando n alfa vale j veces pi, pero alfa no es un número entero veces de pi, y entonces estaban los ceros, y entre dos ceros consecutivos había máximos secundarios, es decir, había n-2 máximos secundarios. ¿Sí? Y el número de órdenes de interferencia donde esto se hacía máximo era finito. ¿Sí? Eso es importante, si bien la condición era que alfa sea un número entero de veces de pi para que haya máximos y parezca que m es cualquier número entero. Bueno, no, porque alfa es proporcional al seno de tita y entonces solo entran un número finito de veces de órdenes que tengan seno de tita menor que 1 en módulo. Bueno, veo que hubo una pregunta, ya la contestaron, sobre qué era n. N era el número de objetos idénticos, en este caso de rendijas. ¿Sí? El n grande. Y el n chica era un índice comodín genérico que enumeraba cada elemento de la sucesión. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Les quedó alguna duda? Bueno, entonces sigamos adelante. Vamos a ver una cosita más, que por ejemplo, vamos a ver que esto de la difracción por aberturas explica por qué el haz que sale de un puntero láser se va aumentando su ancho, ¿sí? A medida que se propaga. Esto es muy fácil de ver teniendo en cuenta lo que estudiamos hasta ahora. Si tienen claro lo que estudiamos hasta ahora, va a ser fácil entender esto, ¿no? Pero antes de ver que primero me gustaría repasar un aspecto matemático del
puntero láser y es el siguiente. ¿Sí se acuerdan que habíamos usado esta letra A así cursiva, mayúscula, para determinar la forma de la apertura? ¿Sí? Y la A como función de seno de tita o de P o de K sub I para denotar la amplitud compleja en el plano de Fourier. Y estas dos funciones, estas dos A, estaban relacionadas mediante una transformada de Fourier. ¿Sí? En el caso en que esto era una función rectángulo, esta me daba el zinc. ¿Sí? En el caso en que esto era una circunferencia, esto me daba los diagramas de Airy. ¿Sí? Ahora me gustaría prestar atención a un caso de que tengo una abertura que tiene una iluminación no uniforme, ¿sí? O sea, la misma rendija de antes, pero en vez de estar iluminada, por un frente de ondas plano, ¿sí? Pensemos que acá viene iluminada por un láser, donde la distribución espacial en los láseres no es uniforme, sino que es mayor en el centro del haz y después va decayendo hacia afuera del haz. Entonces, la iluminación es una función de la coordenada I. El mismo efecto podríamos tenerlo iluminando con una onda plana y acá poniendo una transparencia que sea muy transparente en el centro y menos transparente a medida que me alejo del centro. Eso también podría ser. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos tendría una función apertura que no es constante en el intervalo de integración. ¿Ok? Entonces, a eso quiero que le prestemos atención. A una función apertura que no es constante en la variable de integración dentro del recinto de integración. Es decir, una función apertura que no es uniforme. Eso es lo que querríamos decir físicamente, es eso. Una iluminación no uniforme. Dentro de todas las iluminaciones no uniformes que dependen de I, voy a tomar una que es muy importante en óptica, que es la gaussiana, porque muchos haces de láseres son gaussianos. ¿Sí? Y entonces tienen su máximo en el centro y decaen hacia los costados, pero esa forma de decaer es como una función gaussiana del tipo E a la menos algo, E a la menos la variable al cuadrado. Por una constante, esta constante que está acá, ¿de qué da cuenta? Esta constante A minúscula que está acá. Claro, esta variable lo que me dice es cómo decae la función desde i igual a 0. Tiene su máximo en la coordenada igual a 0. Fíjense, acá está graficada esta función. Tiene su máximo en i igual a 0. Bueno, que vale A sobre raíz de pi. Esto está puesto por una cuestión de normalización, porque se define así, pero bueno, no importa. No es importante, podría haber puesto un 1 acá, pero... Y fíjense que cuando I vale cuando A por I cuadrado vale un medio, ¿sí? Cuando el exponente de la exponencial A por I cuadrado vale un medio, entonces la amplitud vale vale E a la menos un medio. ¿Sí? Bueno, resulta que eso es la distancia, esa sería lo que se llamaría la varianza de esta función, es decir, el valor cuadrático medio de la
de esta función. ¿Sí? Pero lo importante es que esto me mide el ancho, ¿sí? La función acá vale entonces lo que valía en el centro dividido e a la menos un medio. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando A tiende a cero, ¿sí? Si A es muy chiquito, este decaimiento es más chiquito, es decir, que la función es más ancha. Claro, porque fíjense que esta variable, esta sigma sub i que elegí como representativa, simplemente porque está definida así y por otras razones matemáticas, pero no importa, fíjense que da este ancho. Claro, si A tiende a cero, entonces la función esta está poco localizada, sería más uniforme, ¿sí? Y si la función se hace muy grande, entonces la distancia característica esta se hace muy chiquita, sería una función muy picuda, una campana, esta es una función, una campana de Gauss muy picuda. Por eso se la llama gaussiana, porque esta es la función gaussiana y esta es la campana de Gauss, se llama, y bueno, tiene un ancho característico que es este sigma, que es inversamente proporcional a esta constante A que está en la exponencial. ¿Sí? Bueno, ¿por qué tanto interés en esta función? Bueno, dije que estaba relacionada con los láseres y después esta función tiene una propiedad también bastante curiosa y es que la transformada de Fourier de la función gaussiana resulta otra función gaussiana. Si uno hace la cuenta de la transformada de Fourier, de la misma manera, es muy sencilla, porque es muy fácil hacer esta cuenta, igual que en el caso de que A valiera 0 y esto fuera uniforme, esto me daba el zinc. Ahora, si A es distinto de 0, es muy fácil hacer esta integral y demostrar que me da otra función gaussiana, ahora en la variable conjugada ahí, es decir, en la variable K sub i, en la frecuencia espacial. O sea que la transformada de Fourier de una función gaussiana también es una función gaussiana. Pero fíjense que el A ahora está dividiendo, pero también esta función gaussiana tiene que tener una distancia característica que es, bueno, lo que juega el papel del A acá es 1 sobre 4A. Entonces, el ancho característico de esta función gaussiana, ¿sí?, es la raíz de 2A, porque es cuando K sub i cuadrado sobre 4A valga un medio. ¿Sí? Cuando K sub i cuadrado sobre 4A valga un medio, con la misma definición que habíamos usado acá, ¿sí?, sacaría la distancia característica a la que esta función vale a la menos un medio, el valor de lo que valía en su máximo, y esa distancia característica ahora sería igual a la raíz de 2A. Entonces, bueno, eso por otro lado es completamente reminiscente de lo que ya sabemos de la transformada de Fourier, que la localización espacial de esta función es inversamente proporcional a la localización de la transformada. Fíjense que ahora la transformada tiene su máximo acá y el valor al que decae a e a la menos un medio es la raíz de 2A. ¿Sí? Si el A era muy grande, esta localización, si el A era muy grande, esta localización era muy definida, es decir, esta distancia era muy chiquita, era muy picuda. En cambio, la transformada de Fourier va a ser muy ancha, ¿sí? Va a estar muy dispersa en el plano de Fourier. Y eso sería lo que ya sabemos, una abertura muy chiquita me da una gran difracción.
En cambio, si A tendiera a 0, es decir, si esto tendiera a una iluminación uniforme, esto tendería a ser al revés, tendería a ser muy picudo porque el ancho de la función transformada tiende a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, lo importante es entonces, ¿por qué tanto interés en esta función gaussiana? Por eso que les adelanté que el haz del láser tiene un ancho. ¿Sí? Y entonces, a la salida del puntero láser tiene un ancho, muy lejos, ¿sí? Que son algunas longitudes de onda, no es ir tan lejos, cuando se empieza a propagar, se está autodifractando de alguna manera, ¿sí? Y la distribución de amplitudes en cualquier plano transversal se parece y termina siendo para algunas longitudes de onda, termina siendo el diagrama de Fraunhofer, y entonces tiene una localización en inclinaciones, ¿sí? Cada vez más grande, y entonces así podemos estimar el ancho del puntero. Lo pueden hacer como experimento casero, si tienen un puntero, ¿sí? Tratar de medir, ojo con no mirar las salidas, ¿no? De cómo no mirar directamente al haz, sino mirar en una pantalla, tratar de determinar el tamaño típico con que sale el haz del puntero láser, y después, no sé, dejarlo propagar a lo largo de la habitación o en el edificio de frente. Bueno, no van a poder medir ahí, o van a necesitar ayuda, pero pueden medir el ancho del láser lejos, y entonces ver que se satisface. Sí, bueno, pues, en cualquier lado, uno puede mirar, Marcos no tiene edificios en su barrio, no, se puede poner una pantalla. El experimento siempre se puede hacer. Vamos a poner una pantalla y o llamar a alguien por teléfono y decirle que ponga una pantalla. Bueno, este sería entonces una manera también de aplicar lo que estudiamos de difracción. Bueno, acá terminaría el tema de difracción y acá se terminaría física 2. Podríamos terminar la clase acá. Porque bueno, nos podríamos meter en temas más complicados, pero que después no vamos a llegar no va a entrar de acá el parcial. Una posibilidad es meterse en la óptica de Fourier, en ver las consecuencias de la óptica de Fourier. Me parece que no va a dar el tiempo. Así que, bueno, una cosa que pensé que podíamos hacer, hay dos cosas que pensé que podíamos hacer para la última clase. Una es una cosa que no tiene que ver tanto con difracción, pero tiene que ver como un tema que en general no se ve, aunque no está en el programa, pero que es muy interesante desde el punto de vista histórico y también para integrar varias cosas. O sea, eso nos va a llevar 10 minutos y creo que vale la pena. Y después podemos hacer un jueguito también. Entonces, bueno, tengo preparados algunos jueguitos sobre los temas de la segunda parte. Pero antes de hacer los jueguitos, vamos a ver una especie de razonamiento que pone a prueba muchas cosas que vimos en el curso en distintos temas. O sea, es como un tema integrador. Ese tema es el tratamiento de Stokes de la reflexión y de la refracción. ¿Sí? Y ese tema pone a prueba a ver si creemos en la reversibilidad, ¿no? O sea, la reversibilidad de los caminos ópticos, ¿en dónde apareció la reversibilidad de los caminos ópticos?
Bueno, perfecto. Santiago dice en Fermat. En Fermat es obvio, está implícita la reversibilidad de caminos, porque el principio de Fermat habla de caminos ópticos, de minimizar, eh, minimizar o maximizar o buscar extremos en un camino óptico que va de un punto a otro y no importa si va de A a B o de B a A, sabemos que el resultado es el mismo, y entonces en Fermat está incluido la reversibilidad de caminos ópticos. ¿Sí? La reversibilidad de caminos ópticos está incluida en las leyes de la reflexión y de INSAL. Bueno, está incluida siempre, aunque no la hayamos explicitado, la manera en que más me parece fácil de ver es en formato. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, admitamos que tiene que haber reversibilidad, porque está contenido en formato. ¿Sí? Entonces, ahora analicemos el problema de la reflexión, o sea que es otra cosa. Ahora analicemos el problema de la reflexión como una onda, ¿no? Y entonces yo tendría la onda incidente, la onda reflejada y la onda transmitida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la reversibilidad acá? ¿Qué querría decir la reversibilidad? Porque ahora hay tres cosas. O sea, la pregunta es, ¿qué querría decir la reversibilidad en este ejemplo? En que tengo flechitas para que lo piensen. ¿Fermat querría decir dar vuelta a todas las flechitas? ¿O es un lío eso? Facundo dice que le parecería que no, porque la transmitida nos queda igual. Claro. Ven que hay un ruido acá. Sobre este problema reflexionó Stokes, ¿sí? Y entonces dijo, bueno, pero vamos a ver, si yo doy vuelta a todas las flechitas, por ejemplo, si doy vuelta a la flechita de abajo, y solo estuviera el incidente y el reflejado, si doy vuelta a la flechita de abajo, no tendría ningún problema. Porque este seguro que cambia y está bien, porque es la ley de INSAL al revés. Pero este tendría que estar así. Sería dar vuelta a esto así. Pero si este di vuelta a la flechita, también tendría que haber un reflejado. Y también tendría que haber un transmitido asociado a esta flechita dada vuelta. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que les propongo es que tratemos de aclarar este lío que parece que se hace, ¿sí? O sea, si creemos en la reversibilidad, tendría que pasar esto. Fíjense que si creemos en la reversibilidad, que pensando Fermat la veíamos tan claro, ahora acá nos hacemos un poco de lío, se nos mueve un poco el piso, pero si creemos en la reversibilidad tendría que pasar esto, tendría que pasar de que doy vuelta a la flechita de abajo, doy vuelta a la flechita de arriba y también tengo que dar vuelta a esto. Que eso sería reversibilidad, ¿sí? Que si pasa esto, también tiene que pasar esto. ¿Sí? Entonces fíjense que es muy loco, ¿no? Parece, o sea, nos hace ruido. ¿Por qué nos hace ruido? Nos hace ruido porque si tuviera esta flechita dada vuelta sería una incidente. Y entonces acá tendría que tener una reflejada. Y si la reflejada la diera vuelta, también sería una incidente, que daría lugar a una reflejada acá, pero también daría lugar a una transmitida. ¿Lo ven?
O sea, esto es lo que ya sabemos. Y ahora decimos, si hubiera reversibilidad también tendría que pasar esto, pero esto nos hace mucho ruido porque decimos, no puede ser. Pero por otro lado sabemos que sí, que tiene que ser así, porque Fermat me dice que vale la reversibilidad. Entonces, la única, y este es el razonamiento de Stokes, la única manera de que se solucione esta supuesta contradicción es analizarla detenidamente y darnos cuenta que, bueno, que todo lo que dijimos está bien. Si doy vuelta la que antes era transmitida, ahora pasa a ser una incidente. Y esa incidente va a dar lugar a una reflejada y va a dar lugar a una transmitida. ¿Sí? Y si doy vuelta a la reflejada, esa reflejada se va a transformar en una incidente y va a dar lugar a otra reflejada y a otra transmitida. Y entonces, bueno, ahora voy a tener cuidado en analizar las amplitudes de estas ondas que me aparecieron acá y compararla con la que espero por reversibilidad. Y entonces, por reversibilidad, lo que tiene que pasar es que las dos reflejadas, es decir, el aporte de la reflejada de esta de acá, que da lugar a una reflejada, y de la transmitida de esta de acá, que da lugar a una transmitida, esas dos tienen que tener la misma amplitud que tenía la onda incidente, dando vuelta a la flechita. Y que estas que estaban dibujadas acá, que correspondían a la reflejada de la que antes era transmitida y a la transmitida de la que antes era reflejada, se tienen que anular porque acá no hay nada. Y entonces la única manera de que cierre todo es que si de esta situación doy vuelta a las flechitas, tiene que pasar esto, pero por otro lado, si doy vuelta a las flechitas, veo que esta reflejada, que ahora es incidente, da lugar a una transmitida, y que esta transmitida, que ahora es incidente, da lugar a una reflejada, estas dos, la reflejada de la antigua transmitida y la transmitida de la antigua reflejada, tienen que interferir y me tienen que dar una amplitud cero. Y en cambio, esta, que es la reflejada de la que antes era reflejada, y esta de acá, que es la transmitida de la que antes era transmitida, se tienen que combinar para darme la amplitud de la onda incidente. ¿Lo ven? Sí, la transmitida, Emiliano comenta, la transmitida y la reflejada de arriba a la izquierda deberían estar una arriba de la otra, sí. Deberían estar arriba una de la otra, lo que pasa es que las dibujé separadas para que se entienda, pero deberían estar una arriba de la otra, ok. Lo mismo pasaría con estas de acá, las dibujé separadas simplemente para que se entienda la cuenta que vamos a hacer, pero también esta reflejada y esta transmitida también deberían estar en la misma dirección. Es más, por las condiciones cinemáticas que sabemos de las leyes de reflexión y refracción de IMSAL, este ángulo tiene que ser igual a este, y este ángulo tiene que ser igual a este, y este ángulo y este ángulo están relacionados por la ley de IMSAL. O sea, si esto es el tita de incidencia, este es el tita de transmisión. Y este también es el tita de incidencia, y este es el tita de transmisión también. Y esto es, acá no puse, pero ¿sí? Esto es un índice N1, y acá hay un índice N2. Este sería tita 1 y este sería tita 2. N1 seno de tita 1 es igual a N2 seno de tita 2. ¿Sí? Entonces, usando este razonamiento, que es muy interesante, porque fíjense que de una condición cinemática como era la reversibilidad, Fermat, la descripción geométrica, que no hablaba para nada de las energías, de repente, mediante la reversibilidad, veo que tengo que relacionar las amplitudes de alguna manera, ¿sí? Sin decir de qué onda se trata ni nada. ¿Sí? Por ejemplo,
Ahora usemos la definición de coeficientes de reflexión y de transmisión para las amplitudes. ¿Sí? Si usamos la definición de coeficiente de reflexión y de transmisión para las amplitudes, si la incidente original de nuestro dibujito primero tenía amplitud E0i, la reflejada tiene amplitud R por E0i. Y la transmitida tiene una amplitud T por E0i. ¿Sí? Hasta ahí están, no hay ninguna duda, ¿no? Ahora, cuando doy vuelta a las flechitas, entonces tengo que tener una incidente que tenga amplitud R por E0i. Y esta transmitida se tiene que transformar en una incidente que tenga amplitud T por E0i. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sería esto. Fíjense, si doy vuelta a las flechitas y antes la reflejada tenía amplitud R por E0i, por definición de coeficiente de reflexión para las amplitudes, ahora cuando doy vuelta a las flechitas, esta incidente tiene que tener amplitud R por E0i. Y esta incidente tiene que tener amplitud incidente T por E0i. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale la amplitud de la reflejada producida por esta incidente de acá abajo? Repito la pregunta. Claro, la reflejada. Emiliano dice T por E0 y... Claro, por R, perfecto. Fíjense, esta incidente de acá abajo, como dice Emiliano, tendría amplitud T por E0i por el coeficiente de reflexión. Claro, quizá lo único que corregiría en lo que escribió Emiliano en el chat es que en vez de usar el mismo R que usé acá, que era el R cuando iba del medio 1 al medio 2, ahora acá debería usar otro R, porque sería el R cuando voy del medio 2 al medio 1. ¿Ok? Entonces, pero es cierto, esta acá, la reflejada, producida por este incidente, debería tener amplitud T por E0i por R', llamémoslo. Llamémoslo R' porque es el coeficiente de reflexión cuando voy del medio 2, cuando se refleja del medio 2 hacia el medio 1. Y R era el coeficiente de reflexión cuando iba del medio 1 al medio 2. Entonces, bueno, eso es lo que está acá. Lo que discutimos recién es lo que está acá. ¿Ven? Esta que está acá, más a la izquierda, es la reflejada de esta que antes era transmitida. Entonces tiene una amplitud que es R', el coeficiente de reflexión del medio gris al medio blanco, por la amplitud incidente, que era T por E0i. Es decir, que esta de acá tiene una amplitud que es esto. Ahora, la misma pregunta con una ligera variación. Cuando tengo una incidente que tiene amplitud R por E0i, esto tiene que dar lugar a una transmitida. Por el coeficiente de transmisión no le tengo que cambiar el nombre porque es el mismo, es transmisión del medio blanco al medio gris, igual que acá. Entonces, esta otra transmitida tiene una amplitud que es E0i por R por T. Entonces, estas dos ondas que están acá, sabemos que no tienen que existir en realidad. ¿Sí? Porque dijimos que esta situación, cuando le hacemos la reversibilidad temporal, ¿sí? Me conduce a esta situación. Y en esta situación acá no hay nada. Pero si razonaba por el otro lado, resulta que sí, lo que había es esta suma. Y entonces, para que todo me cierre, si tengo confianza en el principio de Fermat y tengo confianza en esto que dijimos acá,
para que todo cierre, la interferencia entre estas dos ondas tiene que ser cero. Y entonces, fíjense, eso es lo que escribí en esta segunda igualdad de acá, que es 0i, que están los dos. En un caso es por R por T, y en el otro caso es R' por T. Es igual a 0. Esa es la condición de que acá haya interferencia destructiva siempre. Y entonces, las C0 se van, los T se van, y lo que me queda es una condición también muy notable, porque me dice que R' es igual a menos R. ¿Sí? Y esto, fíjense que es reminiscente a lo que hablábamos, por ejemplo, cuando veíamos el cambio de fase en la reflexión. Si hay cambio de fase cuando voy del medio blanco al medio gris, no hay cambio de fase cuando voy del medio gris al medio blanco. No me dice todo lo que me dice el electromagnetismo, que me decía que cuando iba del medio de menor índice al medio de mayor índice cambiaba de signo. Claro, lo que comenta Martín, lo del salto de pi cuando un rayo pasa de un índice de mayor a... O sea, esto es casi eso, Ali, porque no me dice cuándo está el cambio de fase, pero me dice que si en un caso hay un cambio de fase, en el otro caso no. ¿Sí? O sea que por eso me parece muy valioso este tratamiento de Stokes, en el sentido de que fíjense de que integra un montón de cosas que vimos en la segunda parte, desde la descripción geométrica, la reversibilidad, la interferencia, los coeficientes de reflexión y transmisión. Bueno, esta es la que se llama segunda relación de Stokes. Si yo hago una teoría de una onda cualquiera, aparece una onda nueva y un medio nuevo, y yo quiero hacer una teoría sobre esa onda, y saco los coeficientes de reflexión, lo primero que voy a ver para ver si no me equivoqué es si satisface esta condición de Stokes. ¿Sí? Si no satisface esta condición de Stokes, algo está mal, o tengo que revisar bien las cosas. Fíjense, es que esta relación vale para cualquier onda, no hace referencia para nada de qué onda es. En el caso electromagnético, es cuando voy de menor índice a mayor índice hay un salto de fase en pi. Y entonces cuando voy de mayor a menor no lo hay por esta relación de Stokes. Perfecto, todo bien. ¿Sí? Después también tendríamos que analizar esto, que la que antes era reflejada ahora es incidente, y da lugar a una reflejada que es la amplitud, la nueva amplitud incidente, que es R por E0i, multiplicada por el coeficiente de reflexión, que es R. Por eso acá aparece R por R. ¿Sí? Esto es la reflejada de esta incidente. Y ahora tengo que tener la transmitida de la antigua transmitida, que ahora es incidente. ¿Sí? Esta nueva incidente tiene amplitud T por E0i, y entonces lo que se transmitió, bueno, y lo llamo T', porque antes el T era del medio 1 al medio 2 y el T' es del medio 2 al medio 1, y ahora yo sé que estas dos tienen que interferir de manera tal de darme una amplitud igual a la incidente de antes, porque eso es lo que tenía originalmente, una amplitud incidente. Y dar vuelta a las flechitas quiere decir tener una onda que se va con amplitud igual a la incidente. Y entonces la única conclusión, la única posibilidad para que esto me cierre es que la amplitud de esta onda más la amplitud de esta otra onda sea igual a la amplitud incidente. Los E0i se simplifican, bueno, eso lo está escrito acá en la primera igualdad. E0i R por R y E0i T por T' igual a E0i. Se simplifican los E0i y me queda lo que se conoce como primera relación de Stokes, que me dice que T por T' es 1 menos R cuadrado. Ojo, es muy parecido a conservación de la energía, pero no lo es, porque la conservación de la energía tiene en cuenta, acuérdense, factores que dependen del tipo de onda que es. ¿Sí? Es decir, si eran medio elásticos, aparecían las constantes elásticas equivalentes, las masas por unidad de longitud y todas esas cosas,
O sea que esto no es una relación de Stokes, ¿sí? Que de nuevo, si hago una teoría sobre una nueva onda y soy muy teórico, lo primero que haría sería ir a ver si se satisfacen estas relaciones, más allá del tipo de onda que se trate, ¿sí? Bueno, acá están condensadas las relaciones Stokes, quizá explicitando un poquito más de que este T y este T' están evaluados en ángulos distintos, ¿no? Porque uno era el coeficiente de transmisión para un ángulo de incidencia θ1 cuando iba del medio 1 al medio 2, y el T' es el coeficiente de transmisión cuando voy del medio 2 al medio 1, pero con otro ángulo de incidencia. Bueno, si quieren mirar más detalles, que son esencialmente los que yo dije, pero si quieren mirar esta discusión, está en el libro de Hedge, ¿sí? O sea, esto está copiado, está copiado del libro de Hedge. Mírenlo porque lo discute incluso para el caso de las componentes perpendiculares y paralelas de transverso eléctrico y transverso magnético. Pero es lo que comentamos recién, de que si había cambio de fase de un índice mayor, de un índice menor a un índice mayor, no había cambio de fase al revés. Bueno, piénsenlo, este tema, traten de entenderlo bien, de desmenuzarlo, porque es un tema que integra, bueno, casi todo lo que vimos en la segunda parte del curso. No está difracción, pero está interferencia, están coeficientes de reflexión, saltos de fase y, bueno, la descripción geométrica. Bueno, entonces ahora podemos hacer un primer jueguito de polarización. Que mezcle muchas cosas. Entonces, a ver si... a ver... ¿Están viendo la pantalla con el numerito de juego? Sí, se ve. Bueno, genial. O sea, lo que tienen que hacer es ir a casco.it y poner este numerito. Ya van a aparecer esta pantalla.
Bueno, hay dos indecisos. Que no sé si no van a jugar o no pueden jugar. 1-1, somos 20 con vos. Claro, porque el otro soy yo. Bueno, largamos entonces, ¿eh? Ahí va. ¿La música les molesta? Bueno, ahí va. Este va a ser corto, después viene uno más largo. Ah, Juan, tenés que ver mi pantalla compartida, no la estás viendo, ¿no? La pregunta está acá en la pantalla. Bueno, genial. Si yo tengo un as de origen desconocido, lo observo con un polarizador y no hay variaciones de intensidad, lo único que puedo afirmar es que la luz tiene polarización natural o circular. Seguro que no está linealmente polarizada, porque si estuviera linealmente polarizada habría visto variaciones de intensidad. Tampoco puedo asegurar que esté circularmente polarizada, porque con la luz natural pasaría lo mismo, no habría variaciones de intensidad. Y tampoco puedo asegurar que sea solo circular por el mismo motivo. Porque es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Bueno, ¿viste, Marco, que decías que ibas a perder? Que no, hasta ahora vas adelante. Vamos al siguiente. Luz de origen desconocido, giro polaroid. La intensidad transmitida oscila entre máximo y cero. Bueno, esta tuvo menos tiempo, ¿eh? Bueno, si hay un cero, entonces, y oscila entre máximo y cero, la polarización es lineal. Muy bien. Bueno, pasó adelante Santi. Vamos al siguiente. Este es el último. Bueno, claro, es elíptica o parcialmente polarizada, por el mismo motivo que antes, porque no puedo distinguir solo con un polarizador, con un analizador, no puedo distinguir entre elíptica o parcialmente polarizada. En ambos casos voy a ver variaciones de intensidad y, bueno, voy a necesitar algo más para distinguir entre elíptica o parcialmente polarizada.
voy a necesitar una lámina birrefringente, una lámina retardadora. Y entonces, bueno, esto era para ensayar un poquito. Ahora vamos a ir a otro. Vamos a terminar este juego y vamos a empezar otro un poquito más complicado. Tercero Ali, segundo Facu y Santi. Bueno, Manuel, ahora te vas a poder reivindicar porque se te cayó internet. Bueno, esperemos. Bueno, me dice que todas las preguntas fueron respondidas correctamente por la mayoría de los jugadores. O sea que no hay preguntas difíciles acá. ¿Sí? Vamos a jugar otro ahora. Vamos a jugar uno más largo. Que tenga Brewster, reflexión total, coeficientes de polarización. Bueno, este es el nuevo pin del juego. Hay 3 Alice. Y acá hay trampa, ¿eh? Claro. Te faltaría un cuarto Ali, porque hay 4 opciones. Bueno, ahí está una ola que debe ser marco minimalista. Sí, fíjate que la ola es de mar y fíjate que es una función de coseno, ¿no? Es que empieza en un 1. Entonces, es mar cos, es un juego de palabras, por si no lo captaron. Ah, muy bien, ahí aparecía Ali 4, o sea que Ali va a acertar siempre. O sea que acá hay 15 jugadores. Bueno, largo. Bueno, muy bien. 12 respuestas correctas. En el ángulo de Brewster se anula el coeficiente de reflexión del campo eléctrico incidente para el de la transición. Muy bien. Santi está primero. Vamos al otro.
Bueno, también 11 respuestas correctas. Claro, si el campo eléctrico incidente es paralelo al plano de incidencia, el ángulo de Brewster es un ángulo de transmisión total. Es más, este es un efecto que se usa, que se conoce como ventana Brewster, y se diseñan ciertas cavidades láseres para que el ángulo coincida con el de Brewster, para que toda la radiación que incide se transmita. Entonces se llama ventana Brewster. Bueno, si la onda incidente tiene polarización circular e incide con el ángulo de Brewster, la onda transmitida, claro, acá había una trampita porque pregunta la onda transmitida. La onda transmitida tiene polarización en general elíptica porque los coeficientes de transmisión no son iguales. Entonces, sí, si hubiéramos preguntado la reflejada, claro, la reflejada era lineal. Por eso, tenía trampita, sí, es cierto. Bueno, Mica pasó al primer puesto. Muy bien. Vamos, vamos, Mica. Siguiente. Bueno, esta le di más tiempo. Pensé que iba a ser más difícil. Bueno, era más difícil, ¿eh? Si la onda incide con un ángulo mayor que al crítico y está linealmente polarizada a 45 del plano de incidencia, la onda reflejada está elípticamente polarizada. En general está elípticamente polarizada. Porque los coeficientes de reflexión son complejos y entonces y son distintos. Y entonces tienen fases distintas. Y si la linealmente polarizada, como la linealmente polarizada estaban en fase, en la incidente, la reflejada va a estar en general elípticamente polarizada. Era difícil, era más difícil. Bueno, de hecho, contestaron dos respuestas correctas. Bueno, Mica sigue la cabeza. Marco subió. Corri subió. Vamos a la próxima. Una lámina de cuarto de onda y Polaroid. ¿Se puede distinguir circular de natural?
Genial, se puede, sí, muy bien, 17 respuestas correctas. Con una lámina corto de onda y un polaroid puedo distinguir circular de natural. ¿Por qué? Porque la cuarto de onda introduce un desfasaje y si era circular, la circular con un desfasaje de cuarto de onda se transforma en lineal. Y eso me voy a dar cuenta. En cambio, la natural, con un desfasaje de cuarto de onda, sigue siendo natural. Y entonces también voy a poder decir si es natural o circular. Mika sigue a la cabeza. Ali 4 subió. Vamos al próximo. ¿Verdadero o falso? Lo mismo que antes, pero quiero distinguir entre elíptica y parcial. Bueno, pasaba como antes. Una elíptica que pasa por una lámina cuarto de onda, siempre y cuando esté orientada de una manera conveniente, esa lámina se transformaría en lineal. En cambio, una parcialmente polarizada seguiría parcialmente polarizada. Es decir, que la respuesta correcta era que sí se puede distinguir con una lámina entre elíptica y parcial. ¡Wow! Hubo un cambio drástico acá. Vamos a la siguiente. Bueno, acá esta también es difícil. Por lo menos, fíjense que hubo 4 respuestas correctas. En el ángulo crítico de reflexión total, la amplitud de la onda transmitida no se anula. No se anula porque siempre hay amplitud de onda transmitida. O sea, recuerden que vimos lo que se llamaba reflexión total inhibida, que es cuando alejábamos 2 prismas de reflexión total o los acercábamos. O sea, la amplitud de la transmitida nunca se anula. Lo que se anula es la energía, el flujo de energía en promedio, pero la amplitud de la transmitida nunca se anula. Es más, hay un decaimiento exponencial de la amplitud a medida que entra el medio. Bueno, Milka volvió a encabezar. Esta tiene que ver con la otra, con la anterior. Bueno, perfecto. O sea, en la anterior habíamos visto que la amplitud de la transmitida no se anula y que el decaimiento era exponencial, es decir, que el aire se comporta como un medio reactivo, es correcto. ¿Sí? Otra.
El ángulo de reflexión total tiene que ser siempre mayor que el ángulo de Brewster, porque, bueno, porque el cero ocurre antes, no puede ocurrir en reflexión total. En reflexión total se refleja todo y el ángulo de Brewster no se refleja nada. Entonces, el ángulo de Brewster no puede ocurrir después de reflexión total. Tiene que ocurrir antes. De hecho, recuerden la pinta de las curvas, cuando iba de un medio menos denso, más denso a uno más denso, que venía el cero y después iban a uno las curvas. Bueno, esta me parece que es muy fácil. Claro, cuando una elípticamente polarizada por eso pasa por un cuarto de onda, no sale siempre linealmente polarizada. Para que salga linealmente polarizada, tiene que coincidir los ejes de la lámina con los ejes de la elipse. Bueno, Manuel tiene la mejor respuesta de 4 juegos que hice con esto. Perfecto, bueno, genial. La elípticamente polarizada sale linealmente después de una lámina, solo si los ejes de la elipse coinciden con los ejes de la lámina. Eso lo habíamos dicho. Bueno, y vamos a la última, me parece. Sí. En un tubo con un medio quiral incide linealmente polarizado. ¿Cómo está la salida? Bueno, este estuvo peleado, ¿eh? 9 falsos, 9 correctas y 9 incorrectas. ¿Por qué? Porque era verdadera. Al salir del tubo, la luz sigue siendo linealmente polarizada. Lo único que tiene su girado, su dirección de vibración. En eso estaban basados los polarímetros, ¿se acuerdan? Que medían el ángulo de rotación de una linealmente polarizada para medir la concentración de medio quiral. Manuel, tercero. Mica, segundo. Nico, tu podio. Bueno, felicitaciones a todos por participar. Y me dice, la estadística me dice que hubo 3 preguntas difíciles. Una que tuvo el 10% de respuestas correctas, que tenía que ver con la inclinación, con la reflexión total. Esta, sí, revísenla. La otra, la que era medio tramposa,
porque se preguntaba de la onda transmitida. Y bueno, y la otra que tiene que ver con el comportamiento reactivo en reflexión total. Así que bueno, con esto, con este jueguito, damos por finalizadas las clases de Física 2 del segundo cuatrimestre, las teóricas al menos. Eh, y bueno, a los que me escribieron todavía no les contesté sobre el final, les voy a contestar esta semana, sin falta, estuve muy ocupado. Y bueno, les deseo mucha suerte que estudien mucho, que les vaya muy bien en el parcial. Y si tienen preguntas, compártanlas en el foro o me escriben. Yo les debo una respuesta a los que me escribieron y sobre el final. Y si hay alguien que se quiere agregar, me avisa. Así que bueno, nos estamos viendo. ¿Va a haber final virtual para los que no promocionaron? Pregunta Belén. Sí, bueno, vamos a. En principio creo que sí. No, la facultad no resolvió nada. Están en eso. Porque yo les voy a avisar. Y bueno, y nos contactamos cualquier cosa. Más allá de si la facultad resolvió algo, contáctenme los que tengan intención de dar final, contáctenme y vemos si podemos arreglar. Más allá de los que promocionaron. Así que bueno, felicitaciones a todos por haber llegado hasta este punto. Nos estamos viendo y mucha suerte. Yo ahora voy a cortar y así después, cuando viene Luz, Paulina y Milton, se conectan. Es que es mucho, Ali, para que te deje el host ahora 20 minutos. Bueno, le dejo el host a Ali, ok. Se lo voy a dejar, dale. Bueno, gracias Ricardo por todo. No, fue un Las gusto clases tenerlos de muy buenas. alumno. La verdad que nos divertimos y a pesar de todo, yo me divertí. Ahí estás de host, Ali. Gracias. Mi sueño se hizo realidad. Gracias Ricardo por tanto, así que nada, fue una cursada muy linda, todo el equipo de Física OSA fue tremendo y nada, me llevo mucho conocimiento y también recuerditos, así que nada, Bueno, gracias por tanto. no, gracias a vos por tus comentarios. Bueno, Lara, me alegro que te haya gustado. A todos. La materia es muy linda, ¿sí? La verdad que sí, la materia es muy linda. Y se van a encontrar siempre con estos conceptos, se los van a cruzar en toda la carrera. Bueno, espero que nos crucemos en la facultad cuando pase todo esto. Y yo no los voy a reconocer, me van a tener que decir, yo soy tal, yo soy Lara, yo soy Santiago, etcétera, ¿no? Bueno, saludos a todos.